Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Biblias en la carta de Tito, capítulo 2, verso 11. En esta mañana quiero referirme a la manifestación de la gracia. Así que si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en Tito, capítulo 2, verso 11. Y una vez hallado el texto bíblico, si me dice amén, entenderé que puedo leer. Y en reverencia al Señor, quien es que nos da su palabra, vamos a dar lectura estando de pie. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y en la exposición de la misma, mi ruego en la oración junto con cada uno de mis hermanos, es que tu palabra venga a nosotros ungida en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para cumplir así todo propósito de tu buena voluntad, y que de ella, Señor, podamos recibir la edificación de vida para ir creciendo en el conocimiento de tu verdad hasta alcanzar el conocimiento pleno de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por medio de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. La palabra gracia significa el don, el regalo, el don inmerecido, el regalo. Amén. Y cuando la Biblia habla de que la gracia de Dios se ha manifestado, es que esto ha sido notorio a todos los hombres. Por eso dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que no hay quien quede excluido en el plan y en el propósito de Dios en cuanto a que puedan recibir esa gracia, en el plan y en el propósito de Dios en cuanto a que puedan recibir el don, el regalo de Dios. No hay hombre, no hay mujer sobre esta tierra que quede excluido del plan y del propósito de Dios. Usted ve a la persona más pobre, la persona más indigente, la persona más degradada por la sociedad o por los vicios o por el pecado, y la gracia de Dios es para esa persona. Usted ve la persona tal vez más exitosa, la persona de mayores logros, y dice, no le falta nada, pero la gracia de Dios también es para esa persona. La gracia de Dios es para todos los hombres, no hay quien quede excluido del plan y del propósito en cuanto a que puedan recibir la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es la gracia de Dios? ¿Cuál es el don de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha regalado? El apóstol Juan en su primer carta, en el capítulo 4, en el verso 9 dice, de la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. La gracia de Dios se ha manifestado y el amor de Dios se ha mostrado en que Dios no nos ha negado ni siquiera la vida de su único Hijo para que vivamos por Él. ¿Por qué? Porque por causa del pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, pero como Dios no quiere la muerte del que muere,
a su tiempo nos envió a su Hijo a sustituirnos en la cruz del Calvario, pagando la deuda que era contraria a la cual teníamos nosotros, siendo suficiente para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que por la fe hoy en ese sacrificio perfecto podamos presentarnos delante de Dios como santos, como justos y recibir la herencia de ser llamados hijos de Dios. Entonces en esto se mostró, en esto se manifestó, porque la palabra manifestar significa dar a conocer, hacer plenamente notorio, que sea evidente. Eso es lo que significa manifestar. Dar a conocer, hacer plenamente notorio, hacer evidente. Bueno, Dios hizo plenamente notorio en que nos amó, en que no nos negó siquiera la vida de su Hijo, su unigénito Hijo. Amén. ¿Para qué? Para que hoy por ese sacrificio, el que dividió a la historia de la humanidad en el antes de Cristo y en el después de Cristo, o sea que dejó marcado, señalada, amén, dejó marcado, dejó señalado en que ese hecho fue tan crucial, tan importante en la historia de la humanidad que la dividió en dos. La dividió en dos, amén. En eso se hizo notorio, en que no nos negó ni siquiera la vida de su único Hijo. Sin embargo, aunque la gracia de Dios se ha manifestado en que Dios mostró su amor al darnos la vida de su único Hijo, no todos han recibido o reciben el amor de esta verdad. Es un hecho notorio, es una verdad de que Cristo vino a este mundo a salvar al pecador. Pero no todos reciben el amor de la verdad, no todos reciben la manifestación de esa gracia, no todos reciben esa muestra de amor de Dios, porque no todos creen en ese hecho. No todos creen en Jesucristo como la propiciación por sus pecados, como aquel que le sustituyó en la cruz del Calvario, sufriendo el castigo en sí mismo de sus delitos y de sus pecados. Y esto es algo que ha llevado a que muchas personas, aunque Dios les tiene en su plan y en su propósito como poseedores, como aquellos que deben de recibir esta gracia, como aquellos que debieran gozarse con esta verdad, como aquellos que debieran gozar de esta bendición, de ser rescatados de la condenación eterna, no todos han recibido el amor de la verdad. La segunda carta del apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 10, cuando habla al respecto de la manifestación del hombre de pecado, cuyo inicuo, por cuya palabra muchos serán engañados, dice que todos los que no recibieron el amor de la verdad van a ser entregados a ese poder engañoso. Por eso dice segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, y podemos leer en el verso 9, dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que se pierden? Los que no reciben esta gracia de Dios. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que hacen malas obras, los que no cumplen con la medida de la exigencia de Dios en cuanto al cumplimiento de todas las reglas, de todos los mandamientos, o los que no reciben el don, los que no reciben el regalo. Los que se pierden no son los que no llegaron a cumplir todos los mandamientos de Dios. Los que se pierden no son los que cometieron muchas faltas delante de Dios, los que no son tan buenos. Los que se pierden son los que no recibieron el amor de Dios, los que no recibieron el don de Dios, los que no recibieron el regalo de Dios. Por eso dice, en esto se ha manifestado la gracia. Amén. Dice,
La gracia de Dios se ha manifestado para con todos los hombres. Amén. Para que sean salvos. Entonces el que no se salva no es por sus muchos pecados, ni no es porque no es tan bueno. El que no se salva es porque no recibió el regalo de Dios. El que recibe el regalo de Dios va a recibir con ese regalo la seguridad de la salvación y la seguridad de la vida eterna. Por eso cuando usted le pregunta a una persona, ¿y tú crees que eres salvo? ¿O tú crees que irás al cielo? Y la persona dice, bueno, la verdad no sé, creo que no soy suficiente malo, tal vez no habré sido todo lo bueno. Esa persona que está insegura, la clara demostración de que todavía no desenvolvió el paquete del regalo, que todavía no lo vio en el contenido del regalo de Dios, que todavía no tiene claro el que Dios no desea que se pierda, y por cuanto que no desea que se pierda, envió a su Hijo para sustituirlo en la cruz del Calvario y para cargar sobre la vida de su único Hijo la culpabilidad del pecado y el pecado mismo, y ejecutar todos los juicios sobre la persona de su Hijo para no tener que ejecutarlo sobre él. Por eso, hermano, hermana, tenemos que ser claros para ser eficientes en cuanto a cómo comunicamos el mensaje del Evangelio. Tenemos que ser claros. No es que las personas se pierden por no ser lo suficientemente buenas o por ser muy malas. Las personas se pierden por el solo hecho de no recibir el regalo de Dios. Y la persona que tiene la seguridad de su salvación, la tiene porque sabe que su salvación no vino por obras de justicia que él haya hecho o ella haya hecho, sino que vino su salvación porque Dios se la regaló. Se la dio por medio de la fe para que sea por gracia. Amén. Se lo dio que lo pueda recibir por medio de la fe para que sea por gracia. Entonces tenemos que ser lo suficientemente claros para ser eficaces en cómo comunicamos el Evangelio. Porque comúnmente cuando nos encontramos con las personas y les preguntamos en cuanto a la eternidad, la mayoría no sabe siquiera si hay un cielo o si hay un infierno. Lo cierto es que lo hay. Y lo triste sería que se dé cuenta de que lo hay cuando ya es tarde. Amén. Cuando ya pasó de esta vida al juicio de Dios y se fue sin haber creído en Cristo y se perdió eternamente. Por eso es que nosotros tenemos que exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y dice que si hiciéramos volver a un pecador de su pecado, amén, habremos cubierto multitud de errores. Si hacemos volverse a un pecador, habremos cubierto multitud de errores. Amén. Entonces, los hombres se pierden por no recibir el amor de la verdad, por no recibir el don de Dios, el regalo. La razón es ¿por qué? Porque no de todos es la fe. Amén. Ya que el regalo de Dios se ha de recibir por medio de la fe. No es algo que nosotros lo recibimos en forma que lo podemos palpar, que lo podemos, cuando hablo de desenvolver, no es algo que nosotros lo recibimos en una caja. Amén. No es algo que nosotros lo recibimos en una caja. Es algo que lo tenemos que recibir por medio de la fe, que ya vino a este mundo, que vino hace 2000 años, que cargó con nuestros pecados, que fue al Gólgota, que sufrió el precio de nuestros delitos y pecados para que hoy por la fe en ese sacrificio recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y Dios lo ha dado por medio de la fe para que justamente nadie se pueda gloriar, nadie pueda decir, bueno, a mí me fue dado esto, pero porque yo era muy bueno o porque hacía muchas buenas obras. Romanos capítulo 4, en el verso 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la descendencia, no solo la que es de la carne, sino también lo que son de la fe. Y esto es a nosotros.
Ahí habla de la promesa que Dios le dio a Abraham. Amén, en que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nos hacemos poseedores de esa bendición. Al pasar de estar muertos en nuestros delitos y pecados y ser benditos de nuestro Padre. Y el ser bendecidos, como leía hoy mi hermano, con toda bendición espiritual. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces las personas se pierden, ¿por qué? Por no creer. Y no solamente se pierden, sino que cuando una persona insiste en no querer creer, luego del juicio de Dios es que es entregado al engaño. Por eso debemos examinarnos y debemos ver de qué, de permanecer en la fe. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de permanecer en la fe, es ahí en donde corremos el riesgo de caer bajo el engaño. Por eso el apóstol Pablo decía: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean extraviados vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Entonces, si yo persisto en decir, no, pero yo no creo que sea así, y está escrito, y acá corremos un riesgo aún los hermanos, porque si está escrito, tiene que ser para nosotros verdad de Dios. Amén. Entonces, si yo digo, no, pero yo no creo que sea tan así, tal vez Dios va a salvar a todo el mundo, porque Él no puede ser tan malo, porque Él no puede condenar. Justamente, en esto se mostró el amor de Dios. No es que Él es malo, que Él decía la muerte del que muere. No decía que los hombres se pierdan. Él proveyó el medio para la salvación. Él proveyó el medio para que los hombres no vayan a la condenación eterna. Amén. Jesús mismo dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido para que el mundo sea salvo por mí. Mas ¿cuál es la condenación? No haber creído. Porque Dios ha dado este regalo que se reciba por medio de la fe, como todo regalo, para que sea por gracia, para que no sea contado como salario, como deuda, porque al que obra le es contado como salario. Por eso es que la salvación del alma tiene un ancla segura, la cual es Cristo Jesús, porque no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario en que nosotros somos salvos. Amén. No es por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Por eso cuando le quieren engañar diciendo, no, pero tenés que cuidar con temor, con temblor tu salvación. Seguro, ¿cómo no va a cuidar algo tan valioso? Yo le pregunto, si alguien le viniera y le regalara un collar de gran valor o un anillo de diamante, ¿usted lo va a dejar en cualquier lado? No, va a tener cuidado de él, ¿no? Lo va a lucir y va a andar por lugares seguros, y si se lo saca lo va a dejar en su caja fuerte o en una caja de seguridad donde no lo pierdan. Y si eso que es algo terreno, algo material, que con el tiempo se va a terminar deteriorando, amén, uno lo cuida, cuanto más esto que hemos recibido, que es eterno. Y que es mucho más valioso que todo el oro y que toda la plata del mundo. Porque la salvación del alma no es más valiosa que todo el oro y la plata del mundo. Entonces, si es más valioso que todo el oro y la plata del mundo, y la gente el oro y la plata la guarda en los cofres, la guarda en las cuentas, ¿cuánto más tenemos que guardarla esta salvación? Pero no porque corre el riesgo de que se pierde, sino por el valor que nosotros le damos al hecho de haber sido salvado, rescatado de esta perversa generación para vivir una vida de justicia, para vivir una vida de santidad. No por el hecho de que se pueda perder. Si está seguro, Jesús dijo, lo que está en mi mano, nadie lo arrebata. Sino por el valor que tiene. O usted quiere perderse todos los privilegios. Es como si usted tuviera todo el oro, tuviera toda una cuenta engrosada en el banco y mañana no tuviera para comer y diga, no, yo no tengo para comer. Porque toda la plata la tengo en el banco. ¿No iría al banco a sacar plata para comer?
No iría al banco a sacar plata para poner nafta, no iría al banco a sacar plata para comprar ropa, vestido, calzado, para poder pagar un viaje. Iría. Si tuviera toda la plata en el banco, iría. Y sacaría plata. Bueno, así es. Tenemos todas las bendiciones de Cristo y no vivirla es como tener una cuenta engrosada en el banco y no hacer uso del dinero. Tener todas las bendiciones de Cristo y no vivir la vida cristiana es semejante a eso. Nos perdemos el privilegio de vivir una vida que es una vida exaltada juntamente con Dios. Por eso es que comprobar los beneficios de la vida cristiana no está en el conocimiento de cómo se vive, sino está en vivirlo. Para que usted y yo, hermano, hermana, compréndalo, pueda comprobar los beneficios de la vida cristiana, no está en saber cómo se tiene que vestir, no está en saber cómo tiene que hablar, no está en saber en qué cosas no tiene que participar, no está en saber cómo tiene que pensar, sino está en vivirlo. En esto pensad, dice la Biblia. Vestidos de tal manera, hablad con estas palabras. No dice, no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca, porque de toda palabra daremos cuenta delante del Señor. Entonces no está en saber las cosas, está en vivirlo. ¿Qué sucede cuando yo comienzo a ejercer autoridad y me someto a Dios y comienzo a ver que tengo la capacidad y el poder para vivir la vida cristiana? Voy comprobando que voy siendo llevado de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Voy comprobando que me voy asemejando a Cristo. No que ya sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado, pero ciertamente dejando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante. Un pasito más que doy hoy es un pasito más de crecimiento. Amén. Es un paso más que me asemejo al Señor. Entonces, un pasito que da hoy más en estar agradándole al Señor, en hacer lo que es conforme a la voluntad de Dios, es un pasito más de crecimiento. Por eso no se tiene que cansar. No se tiene que cansar de hacer el bien. No se tiene que cansar de correr la carrera esta con paciencia. No se alcanzan todas las cosas de un día para el otro. Pero ciertamente habrá un día en que llegaremos al final de nuestros días y que diremos, como tantos dijeron, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás, ahora me está reservada la corona de justicia, la cual el juez justo tiene reservada para mí y para todos los que aman su venida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no se canse de dar esos pasos. Si usted sabe lo que tiene que hacer y que lo que es agradable al Señor, hágalo. Con el conocimiento no basta. El que mira, el que escucha la palabra de Dios y no la obedece, es como el que mira su espejo el que mira su rostro en un espejo y cuando se va, se olvida. Es un oidor olvidadizo. Yo tengo que oír para aprender y debo aprender para aplicar. Yo no puedo aplicar lo que no he aprendido, pero a medida que el Señor me va enseñando por su palabra, tengo que ir aplicándolo a la vida cotidiana y ir comprobando. Por eso el apóstol Pablo le rogaba a los romanos en el capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios, que no os conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la cual es agradable, es buena y es provechosa. ¿Por qué le rogaba? Porque no se lo podía imponer. Yo no le puedo imponer a usted que viva la vida cristiana. Y usted no me puede imponer a mí que viva la vida cristiana. Por eso nos tenemos que tener paciencia y nos tenemos que ayudar unos a otros y estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. No juzgarnos, porque a usted le cuesta vivir la vida cristiana, ¿no? A mí también. No nos juzguemos, ayudémonos, alentémonos, estimulémonos al amor, estimulémonos a las buenas obras. Amén. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, cuando uno no recibe la verdad, corre el riesgo de comenzar a ser desviado de la fe.
Por eso dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios los entregó a un poder engañoso. Y allí en la segunda carta de los tesalonicenses, donde leíamos recién, dice, cuyo inicuo, cuyo poder, con todo engaño, con toda señal. Mire, si usted no le cree a Dios, le va a creer al diablo. Es sencillito. Si no le cree a Dios, le va a creer al engaño. No se puede mantener imparcial. Y decir, bueno, yo no le creo a Dios, pero tampoco le creo al diablo. No me va a engañar el diablo. No se puede mantener imparcial. En decir, no, yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Tampoco voy a hacer la voluntad del diablo. No se puede mantener imparcial. O se sirve a uno o se sirve al otro. O se siembra para la carne o se siembra para el espíritu. Y de la carne se cosecha corrupción y del espíritu se sigue a vida eterna. Imparcial no va a poder estar nunca. Es decir, no, yo no soy tan malo, pero tampoco soy tan bueno. No existe eso. Amén. O se sirve a Dios o se sirve a la carne. Y la carne es alentada por el diablo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 2, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y fíjese cómo describe a los hombres que no son de la fe, como perversos y malos. ¿Por qué cree que Pablo siempre que le escribía a la iglesia de Corinto le decía a los santos y amados? Porque eran de la fe. La conducta de la persona puede cambiar. Lo que no puede cambiar es la fe. Lo que usted crea es cómo va a vivir. Si usted decide no creer en Dios, no va a cambiar eso. Pero si usted cree en Dios y su conducta no es la mejor, su conducta puede ser perfeccionada. Por eso es que no tenemos que juzgarnos. Por eso es que tenemos que esperarnos. Es hasta que todos lleguemos. Usted me puede ver a mí que cometo un sinfín de errores. Y dice, pero mirá la conducta que tiene. Mirá el carácter que tiene. Pero por el otro lado me ve que cuando decimos, vamos a orar al Señor, ahí estoy orando y pidiéndole a Dios que me cambie, pidiéndole a Dios poder mejorar, poder alcanzar todo lo que, para lo que Dios me llamó. Entonces, ¿qué significa? Que mañana puedo cambiar. La conducta de las personas cambia. Por eso es que el apóstol Pablo nunca le escribió a la iglesia y le dijo los perversos, los malos. Siempre le dijo los santos, los amados. Pero ¿cómo se refiere a los que no son de la fe? Como hombres perversos y como hombres malos. Y en otro lado dice, mirá que no haya ninguno entre vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona empieza a tomar distancia, no porque sí se vuelve malo. Cuando empieza a tomar distancia del Señor, no es porque sí que se vuelve mala o se vuelve malo. Es una característica. Es una característica, es una relación. Es una relación entre la fe y el poder perfeccionarse, y hay una relación entre la incredulidad y el apartarse y la impiedad con la maldad. Hay una relación. Si usted es de la fe y persevera en la fe y permanece en la fe, le puedo asegurar que con el tiempo usted va a ir siendo perfeccionado, perfeccionada. Pero si usted toma distancia del Señor, también se va a perfeccionar, pero para lo malo. Jesús dijo, refiriéndose a que cuando una casa barrida y limpia se halla, cuando vuelve el antiguo dueño y la ve barrida y limpia, va y llama a 7 peores que él. Por eso a veces se vuelve la conducta de los creyentes que se apartan o de las personas que se apartan, se vuelve mucho peor su estado que el estado antes de haber venido el Señor. Por eso es que el apartarse no es una opción. El tomar distancia del Señor y de la iglesia no es una opción. Y si fuera una opción y uno lo eligiera, es la peor elección que uno hace. Por eso siempre nos tenemos que ayudar y tenemos que alentarnos y tenemos que orar por aquellos que se han quedado en el camino. Y cuando les vemos tenemos que buscar la forma y la manera de poder estimularlos. Amén. Tal vez no se va a perder su alma porque no tiene
Tal vez no se va a perder su alma porque no tiene su salvación basada, fundamento en sus méritos. Pero sí se va a perder de alcanzar todo aquello para lo cual Dios le ha llamado. Y perder eso es perderlo todo también. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día del Señor se va a hallar desnudo y se va a tener que apartar avergonzado delante del Señor. Porque también lo habla la Escritura. Amén. Que muchos fueron los convidados y uno llegó a las bodas y no se hallaba vestido de bodas. Y el que lo invitó al que era el dueño de la casa lo vio que no estaba ya vestido de boda y ¿qué dijo? Echarla afuera, a las tinieblas de afuera. Entonces, la vestidura del creyente, la Escritura lo muestra. ¿Cuáles son? Vestidos como escogidos de Dios, dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Amén. De mansedumbre, de dominio propio y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por eso le vuelvo a decir, un pasito más que da hoy de fe es un progreso en la vida cristiana. Nunca se canse de dar pasos en pos del Señor. Amén. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero no todos los hombres son salvos. ¿Por qué? Porque se tiene que recibir el regalo por medio de la fe para que sea por gracia. Y como no es de todos la fe, ese es el motivo por el cual no todos han recibido la salvación de su alma. Pero no quiere decir que el deseo de Dios sea que se pierdan. No desea Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para alcanzar vida eterna. Ahora, como para ir concluyendo, ¿cuál es la gracia de Dios para con nosotros? Vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Y nos dice la Sagrada Escritura. Así que con esto estamos concluyendo. ¡Mirad! ¿Se acuerdan que leímos antes? En esto se mostró el amor de Dios. Ahora nos lleva a nosotros a que miremos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Entonces, cuando uno empieza a apreciar el don de Dios, el regalo de Dios, y que lo que ha alcanzado, porque al haber recibido la salvación de mi alma, no solo recibí la salvación de mi alma, también fui exaltado, de modo que ahora soy hecho un hijo de Dios, al igual que usted es un hijo o una hija de Dios. Y eso es lo que somos ahora, pero escuche bien, todavía no se manifestó lo que hemos de ser. Quiere decir que hay algo más glorioso. Ya ser hijo de Dios es una gloria. Amén. Ya ser hijo de Dios es una gloria, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. ¿Qué será lo que hemos de ser? Bueno, la Biblia lo dice, no lo voy a explicar hoy porque es parte de otro tema. Amén. Pero dice, seremos semejante a Él, en igual de condición. ¿Y qué dice en cuanto al matrimonio? Dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué cree que habrá unas bodas en el cielo? Porque seremos semejantes a Él, seremos una carne con Él. Amén. Por eso dice que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Semejante a Él. Habrá unas bodas. ¿En qué condición? Ahora somos hijos de Dios, pero después seremos la esposa del Cordero. Amén. Aleluya. Por eso estarán las bodas del Cordero. Amén.
Y dice, bienaventurado y santo. Amén. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces seremos semejantes a Él. Ahora somos hijos de Dios. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica como Él es puro. Entonces la consagración no pasa por el temor, sino pasa por el amor. ¿Usted quiere ser consagrado a Dios? ¿Consagrado a Dios? No se consagre por temor a perder la salvación, porque la salvación está segura. Conságrese por amor, para poder llegar a ser la esposa del Cordero, para estar en semejanza de igualdad con Él. No todos van a ser la esposa, pero si usted se purifica como Él es puro, usted va a llegar a ser la esposa del Cordero. Hasta aquí la meditación de su palabra. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, la cual ha venido a nuestras vidas, Señor, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para cumplir todo propósito de tu buena voluntad, en la cual, Señor, nos has concedido poder tener entendimiento, en que la gracia se ha manifestado para con todos los hombres, para salvación, y que el amor se ha mostrado en que has enviado a tu Hijo a morir por nosotros, para que por Él tuviéramos la salvación, el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Y ahora somos hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, Señor, pero tenemos esta esperanza, y por eso es que nos purificamos cada día como tú eres puro. Por eso te damos gracias, Señor, porque nuestra consagración no está fundamentada en el temor a la condenación eterna, no está fundamentada en el temor a lo que podamos perder, Señor, sino que está fundamentada en el amor, porque queremos llegar a esa posición. Queremos llegar a ser, Señor, la esposa amada, la cual tú compraste por tu sangre en la cruz del Calvario, para presentártela a ti mismo, sin mancha, sin defecto y sin arruga alguna. Allí es donde que queremos llegar, Señor, a las bodas del Cordero, en donde podamos entrar por la entrada triunfal, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre. No queremos ser parte de los convidados, no queremos ser parte de las vírgenes, queremos ser la esposa del Cordero, queremos alcanzar esa posición, Señor, y por eso es que nos purificamos, Señor, como tú eres puro. Por eso es que nos purificamos, Señor, como tú eres puro. Gracias te damos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, y a su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a alabarlo, iglesia amada, con júbilo en nuestros corazones.